Las noticias para los pensionistas. Este será el subidón que la Seguridad Social pagará a sus pagas a partir de esta fecha. A partir del 1 de enero de 2026, los pensionistas verán cómo sus pagas vuelven a incrementarse gracias a la revalorización automática de la pensión ligada al IPC, y todo ello gracias a la que la Seguridad Social aplicará una nueva subida que, aunque dependerá de la inflación anual, asegura un respiro económico para millones de jubilados. Tras un 2023 con un alza del 8,5%, un 2024 con un 3,8% y un 2025 con un 2,8%, todo apunta a que la pensión en 2026 experimentará otro aumento, quizá más moderado, pero igualmente importante para quienes dependen de ella como fuente principal de ingresos. La medida se enmarca en la reforma que entrará en vigor el año que viene, y que no solo contempla la subida automática de las prestaciones, sino también un nuevo sistema de cálculo que se verá más flexible que el que existe actualmente, de tal forma que todos reciban una prestación lo más ajustada a la vida laboral que han desarrollado a través de los años, punto que hará que los que hayan realizado unas cotizaciones más altas vean beneficiados esos esfuerzos. ¿Cómo cambiarán las pensiones en el año 2026? Aunque todavía no se conoce el porcentaje exacto, la subida de la pensión en 2026 se calculará tomando como referencia la inflación registrada entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. Todo apunta a que el incremento será inferior al de los últimos años debido a un IPC más estable, pero suficiente para que la paga mensual sea algo más abultada, algo que desde luego es una muy buena noticia en un contexto en el que el precio de todo está subiendo, marcado de esta forma una diferencia en la economía diaria de más de 6 millones de jubilados. No es la única novedad que llegará con el nuevo año, ya que la reforma también endurece los requisitos para jubilarse con el 100% de la pensión a los 65 años. A partir del 26 se exigirá haber cotizado al menos 38 años y 3 meses. Quienes no alcancen ese umbral tendrán que esperar hasta los 66 años y 10 meses para cobrar la totalidad. Este cambio responde al calendario progresivo aprobado hace más de una década y que continúa desplegándose. ¿Cómo se calcularán ahora las pensiones? Dentro del Real Decreto Ley 2/2023 se introduce otra novedad que para muchos va a ser una noticia muy agradable, y es que el sistema dual de cálculo, que permitirá escoger la opción que más le beneficie a la persona. Esto lo que viene a significar es que van a poder escoger entre mantener el método actual, es decir, 25 años de cotización divididos entre 350, o bien optar por un cómputo más amplio de 29 años, descartando con este último las bases más bajas. Este modelo a la carta tiene un calendario de implantación progresivo, de tal forma que en 2026 se podrán seleccionar 302 bases de cotización y cada año se irán sumando 2 más hasta alcanzar 324 en 2040, una fórmula que permitirá ajustar todavía más la prestación y en muchos casos transformar una pensión media en algo más alta. ¿Qué deben tener en cuenta los pensionistas? Pues en caso de que se quiera sacar el máximo partido a todos estos cambios, como expertos recomendamos que se revise al dedillo la vida laboral de cada uno y se localicen los años con mejores bases de cotización, comparando el resultado que queda con ambas fórmulas para escoger la que mejor se adapte o nos beneficie en nuestra situación. Y es que algo que quizás muchos no tienen en cuenta es que un par de meses son más que suficientes para hacer que cobremos la pensión completa o ésta sufra algunos recortes. Además, la Seguridad Social recuerda que este cambio no afecta únicamente a los jubilados actuales, sino que está diseñado pensando también en los próximos pensionistas, especialmente en la generación del baby boom, cuya incorporación masiva al retiro pondrá a prueba la sostenibilidad del sistema. Aclarado este tema, nos pasamos a otro. Pasamos a otro tema que también nos interese. Vamos a ver. Interesante. Otro tema interesante, ahora mismo os voy a asesorar sobre. Confirmado también que la Seguridad Social concede hasta el 100% de la pensión por ansiedad en estos casos concretos. Son muchas las personas que pelean en su día a día con la ansiedad, una reacción de temor y estrés ante circunstancias diversas que pueden derivar en un trastorno si es duradera en el tiempo. Si se diese esta situación, podría ser motivo incluso de la concesión de una pensión de incapacidad permanente si acredita que tiene un carácter crónico y recurrente y la Seguridad Social confirma que se han agotado las posibilidades terapéuticas.
Las pensiones de incapacidad permanente, las terceras que más se abonan del sistema tras las de jubilación y viudedad, se pagan a aquellas personas que sufren una afectación directa por enfermedad, dolencia o lesión que les incapacita para determinados aspectos de su vida cotidiana o laboral. Entre sus múltiples causas también se encuentran los casos de trastornos por ansiedad. Los requisitos para obtener la pensión por ansiedad son los siguientes. Se asegura en la página web que desde la Seguridad Social se conceden estas pensiones a pacientes que sufren ansiedad siempre que se acredite que ha pasado a tener carácter crónico y recurrente, y además explica que es necesario que el organismo del gobierno se cerciore de que se han agotado las posibilidades terapéuticas. En el proceso de concesión de la pensión de incapacidad permanente con motivo de un trastorno de ansiedad, el paciente tendrá que pasar por todos los trámites habituales, incluido un tribunal médico con muchísima importancia en el proceso. La decisión definitiva recaerá sobre la Dirección Provincial de la Seguridad Social correspondiente. Las profesiones son con estrés y máxima concentración. Se dice que se otorgan pensiones, decimos que se otorgan pensiones de incapacidad permanente total en casos en los que los trabajadores con profesiones que representan un riesgo para terceros, como personas que van armadas, conductores de transportes de mercancías o viajeros, es decir, en profesionales con altos niveles de estrés y concentración. La pensión de incapacidad permanente puede ser en el grado de absoluta si la ansiedad es crónica y que ya se han agotado todos los tratamientos disponibles, momento en el que se considera que la persona trabajadora está incapacitada para desarrollar cualquier tarea. Aunque es poco frecuente, la gran incapacidad se concede por ansiedad. Aseguramos que esto no es usual, pero puede darse en pacientes que necesitan de supervisión para que se tomen medicación o para evitar que se inflijan lesiones. Reconocido en varias sentencias, se aporta varias sentencias en las que se ha conseguido la concesión de pensiones de incapacidad permanente a trabajadores por ansiedad. En el caso de un trabajador que sufrió un accidente de tráfico y cuyas consecuencias provocaron un cuadro de ansiedad unido a otras lesiones físicas importantes que provocaron la pensión de incapacidad permanente total, o a una trabajadora que sufrió un cuadro agudo de ansiedad y fenómenos de despersonalización después de las secuelas provocadas tras 2 intervenciones quirúrgicas en el contexto de un diagnóstico de fibromialgia. También se otorgó una incapacidad permanente total. Luego están las diferencias entre la incapacidad permanente y la absoluta. La diferencia entre una y otra es clave porque su cuantía es mayor conforme el grado de la pensión se incrementa. La cuantía de la pensión de incapacidad permanente total es del 55% de la base reguladora y la de absoluta es del 100%. La diferencia económica entre una y otra viene motivada porque la total permite al trabajador compatibilizar el cobro de la pensión con un sueldo de una tarea o profesión diferente a la que ha limitado la enfermedad o dolencia, mientras que la absoluta incapacita para cualquier profesión u oficio. Aclarado este tema, pasemos a otro. Vamos ahora a cómo se calcula la pensión de jubilación de los autónomos. Esta es la manera que os vamos a enseñar y así puedes acceder a la pensión máxima. Un autónomo también tiene pensión a la pensión pública, al igual que los profesionales asalariados. Eso sí, la pensión máxima difiere mucho de la común. Para hacernos una idea, la pensión media que corresponde a los autónomos de media es de hasta 400 euros menos que la de un trabajador por cuenta ajena. Para calcular la pensión de un autónomo, la Seguridad Social calcula sobre lo cotizado por el trabajador en los últimos 25 años, el periodo cotizado y la cuota mensual que se haya abonado durante ese tiempo. Hasta 2023, los autónomos han podido elegir lo que querían aportar a la Seguridad Social mediante la famosa cuota de autónomos, un pago mensual que se hacía para contribuir a los servicios públicos del Estado, bajas medidas, pensiones de jubilación, paro y otros. Ahora el trabajador autónomo se enfrenta a un desafío mayor, ya que está adscrito al régimen especial de trabajadores autónomos renta y en general cotiza por bases más bajas de los asalariados. Como resultado, sus pensiones de jubilación suelen ser menores en comparación con la de los trabajadores por cuenta ajena. El cálculo de la pensión máxima para el autónomo. Desde la Seguridad Social se hace un cálculo sobre lo cotizado por el trabajador en los últimos 25 años para poder acceder a la pensión máxima de jubilación. Si el autónomo cotizó por diferentes bases durante ese tiempo, es posible que se compensen y pueda acceder a la pensión máxima. Para ello es importante destacar que cualquier periodo de tiempo sin cotizar no se integrará en la cotización y afectará al resultado final. Además, las bases de cotización es un factor determinante para recibir una pensión alta en el futuro. La misma se puede ampliar en cualquier momento y de manera voluntaria, lo que aumentará, por otro lado, la cuota mensual a pagar. Por lo tanto, la pensión máxima dependerá de la edad, el periodo cotizado, la media de los últimos 25 años y la cuota mensual que se haya abonado durante este tiempo.
cerca de 3.000 euros en 14 pagos. Cerca de 3.000 euros en 14 pagas. Para conseguir esta cuantía en la jubilación de manera automática se tendría que haber cotizado a la Seguridad Social por una base superior a la establecida y cumplir con la edad legal y los años cotizados que exige la normativa. Es importante mencionar que no basta con cotizar el máximo durante algunos años, sino que es necesario hacerlo durante los últimos 25 años. En 2025, la base máxima permitida para los autónomos es de 4.909,50 euros, aplicable a quienes se encuentren en el tramo más alto de rendimientos netos mensuales, es decir, aquellos con ingresos cercanos a los 6.000 euros. Para determinar la pensión de jubilación se tiene en cuenta la base reguladora que se obtiene al calcular la media de todas las bases de cotización de los últimos 25 años y dividir el resultado entre 350. El trabajador por cuenta propia, claro está, debe tener la edad de jubilación establecida para poder cobrar la pensión que cada año va aumentando de manera progresiva hasta alcanzar en 2027 los 67 años. La prestación que reciben los trabajadores por cuenta propia al abandonar la vida laboral es un promedio de todas las bases de cotización de los 300 meses anteriores a la fecha de jubilación. Por ello, el cálculo consiste en multiplicar 300 por la base de cotización y dividir la cifra por 350. Es importante saber que a la hora de calcular la pensión de los autónomos jubilados no se produce la integración de lagunas como ocurre en los trabajadores por cuenta ajena, algo que perjudica en gran medida en determinados sectores. Aclarado este tema, como siempre, pasamos a otro. Confirmado, este es el multón que puedes tener que pagar por una simple pegatina de cámara de seguridad. La picaresca española nos hace hacer en ciertas ocasiones algunas cosas ilegales, como por ejemplo poner una pegatina de cámara de seguridad en nuestra puerta de casa para intentar asustar a aquellos que se intenten colar en nuestro hogar o negocio. Si bien esta triquiñuela puede parecer inocente, lo cierto es que muchos no saben que puede conllevar una multa bastante elevada, llegando incluso a los 600 euros al día si dicha pegatina incluye el nombre o logotipo de una empresa de seguridad real. Así que, haciendo unos cálculos rápidos, en un mes podrías dejarte en sanciones más de 18.000 euros, una cifra que elevadísima si tenemos en cuenta que es por poner una simple pegatina. El problema no está en usar un adhesivo genérico que advierta de una cámara de seguridad, sino en hacerse pasar por cliente de una empresa con la que no se tiene contrato. En ese caso, la ley considera que se está vulnerando una marca registrada y suplantando un servicio inexistente, por lo que una simple pegatina de cámara de seguridad puede convertirse en la llave que abre la puerta a un buen número de problemas legales y económicos. Lo que dice la ley sobre las pegatinas de cámara de seguridad. La Ley 5/2014 de Seguridad Privada lo deja bastante claro, ya que en ella podemos encontrarnos con que solo quienes tienen contrato con una empresa de seguridad están autorizados a exhibir los distintivos de esa compañía. El artículo 10 prohíbe expresamente cualquier publicidad o prestación de servicios de seguridad privada sin autorización, lo que quiere decir que aunque tu intención sea únicamente disuadir a posibles intrusos, no puedes simular que tienes un sistema de vigilancia contratado si no es verdad. A esto hay que sumarle lo que se dice en el artículo 274 del Código Penal, en el cual se contemplan sanciones contra la propiedad industrial por el uso indebido de logotipos registrados, siendo que las penas pueden ir desde multas prolongadas hasta incluso prisión en los dos casos más graves. La Agencia Española de Protección de Datos también puede intervenir si el adhesivo da a entender que hay grabaciones inexistentes, ya que el organismo interpreta estos casos como una vulneración del derecho a la protección de datos, aunque nos pueda parecer algo muy extremista en la práctica, mostrar un cartel falso de cámara de seguridad equivale a afirmar que existe un tratamiento de imágenes sin cumplir con la normativa. Las multas económicas que nadie se espera. Lo que seguro que sorprende es el tema de las multas, ya que seguro que muchos han hecho esto y piensan que lo máximo que nos podría llegar a hacer es obligarnos a retirar la pegatina de que hay una cámara de seguridad y quizás una llamada de atención o regañina, pero esto no es así. Y es que tal y como te hemos adelantado al inicio de este vídeo, según la Ley 17/2001 de marcas, las sanciones pueden fijarse en un mínimo de 600 euros diarios hasta que se retire el cartel, cantidad que si la multiplicamos por varios días, semanas o incluso meses, haga que el resultado sea una deuda increíblemente alta por algo que muchos consideran una pillería inocente. Pero esa parte de la multa oficial, la empresa de seguridad cuya imagen se haya usado de manera indebida puede exigir indemnizaciones por daños y prejuicios. De todos modos, si queremos evadir un poco todas estas normas y sanciones, podemos tomar algunos caminos que al menos de momento no están prohibidos o penados por la ley, que son básicamente el colocar un cartel genérico que simplemente indique zona videovigilada o que represente una cámara de seguridad sin logotipos ni referencias a marcas concretas, disuadiendo de esta forma a los posibles intrusos.
Así que ya lo sabéis, no hagáis estas cosas porque os pueden sancionar. Confirmado. Vamos a otro tema. Vamos a hablar de otro tema. Ni dolores ni tratamientos. Esto es lo que de verdad cuenta para conseguir la incapacidad por hernia discal. Esto es lo que de verdad cuenta para conseguir la capacidad por hernia discal. Una hernia discal es una afección que puede tener consecuencias importantes en el día a día de la persona que la padece. En determinadas situaciones, una hernia discal puede incluso provocar el derecho a cobrar una pensión por incapacidad permanente. El derecho a poder cobrarla lo otorga el Instituto Nacional de la Seguridad Social, INS, por lo que es un proceso que debe iniciarse siempre por la vía administrativa, y lo importante a la hora de solicitarla y obtenerla es contar con informes médicos completos y demostrar que esta enfermedad impide trabajar a la persona que la sufre. De acuerdo a la hernia discal es una enfermedad en la que parte del disco intervertebral, un núcleo pulposo, se desplaza hacia la raíz nerviosa, la presión y produce un intenso dolor. En muchos casos obliga a la baja laboral de larga duración o a pedir la incapacidad permanente, dependiendo de la gravedad. Se añade en una publicación en redes sociales que afecta a la columna vertebral y puede dejarte sin poder trabajar, provocando un dolor crónico, pérdida de fuerza y de movilidad. La incapacidad laboral por hernia discal. Si un trabajador presenta limitaciones para desarrollar su profesión habitual, es posible que obtenga el derecho a cobrar una incapacidad permanente total como causa de una hernia discal. En este caso, la cuantía de la pensión es el equivalente al 55% de la base reguladora que tenía. En el momento en que las limitaciones por una hernia discal afectan al trabajador para llevar a cabo cualquier actividad laboral, este podrá conseguir la incapacidad permanente absoluta. En estos casos, que son los de mayor gravedad, el importe de la pensión sea el equivalente al 100% de la base reguladora. En cuanto a estas posibilidades, se recuerda que una persona se considera en situación de incapacidad permanente cuando, después de haber recibido el tratamiento médico prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves y previsiblemente definitivas que disminuyen o anulan su capacidad para desempeñar un trabajo. Por todo ello, existen diferentes casos en los que un trabajador puede conseguir una incapacidad permanente laboral a causa de una hernia discal. Cuando un disco vertebral se hernia, ocasiona síntomas de dolor, debilidad o entumecimiento. Si estos dolores y secuelas no desaparecen con el tiempo, pueden afectar de manera grave a la capacidad laboral de la persona, que podría obtener el reconocimiento de una incapacidad permanente. Luego está ya la duración del proceso. Una vez se lleva a cabo la demanda de incapacidad permanente, lo primero es que se admita por parte del INS. Y esto puede suponer un periodo de 2 o 3 meses. Si es aceptada, la justicia emite un documento denominado derecho de admisión y señalamiento del juicio, pero también puede pasar un largo periodo de tiempo. De acuerdo, para obtener una pensión de incapacidad permanente, el juicio puede ser a un año visto e incluso alargarse a dos. En cuanto a la duración del juicio, dependerá de la situación de cada paciente y la sentencia puede tardar entre 2 semanas y un mes aproximadamente. A pesar de la duración del proceso judicial para obtener una incapacidad permanente, la espera puede merecer la pena, y es que si la justicia da la razón, la persona beneficiaria no solamente cobrará la pensión de incapacidad, también puede contemplar el ingreso de una indemnización por los atrasos en los pagos que debería haber recibido. Por tanto, aunque un proceso judicial pueda eternizarse, es recomendable siempre que el trabajador considera que se están vulnerando sus derechos en base a su estado.